Muy buenas tardes de nuevo. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución fundada en nuestro estado en 1864, en colaboración con una serie de instituciones que son de todo nuestro respeto y que nominalmente serán señaladas por la señorita secretaria Jessica Marceli Sánchez, les damos la más cordial bienvenida a este extraordinario evento lúdico en donde podremos, a partir de la música, integrarnos en una comunidad. En esta ocasión, y a partir de la propuesta que debo reconocer de la actividad cultural que realiza la doctora Jessica Marceli Sánchez en colaboración con distintas instituciones de carácter cultural, además de científico, nos une la música. Y es a partir de la música como rescatamos los elementos más importantes de la comunicación humana. El instrumento en sus diferentes formatos le da un toque mágico, místico, lúdico y nos permite establecer una comunicación que va más allá de las lenguas y los idiomas. Pero cuando el instrumento es la voz, se conjuga un concierto excelso que va más allá de los decibeles y de los tonos. Se genera entonces el fenómeno de la empatía y de la sincronización entre los seres humanos en consonancia con la naturaleza, lo que nos permite configurar un contexto en el cual desarrollamos este evento que nos ha convocado el día de hoy y del cual estamos muy agradecidos de su presencia, tanto quienes están de manera presencial como quienes lo hacen de forma virtual. En principio me restaría, antes de cederle el uso de la voz a la doctora Marceli, dar las gracias al coro que hoy, representado por el liderazgo del maestro Rafael Martín del Campo y que representa el Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima, las instituciones que han atendido también a esta convocatoria, la maestra Guadalupe Corona a cargo del ARPA, y desde luego con la aportación desde el punto de vista ilustrativo que hará para nosotros el maestro Eduardo Escoto Robledo, consocio de esta institución, les reiteramos nuestra gratitud por asistir a este evento. Particularmente deseo reconocer y darle las gracias a la doctora Jessica Marceli, que ha sido la gestora de todo este esfuerzo y que además, lo hace con un enorme gusto que nos contagia. Por ello no podemos hacer menos que atender esta convocatoria que seguramente nos dejará una experiencia muy favorable para todos nosotros. Sin más, le cedo el uso de la voz a la doctora Jessica Marceli, quien llevará la conducción del programa, además de que nos ilustrará sobre los contenidos y las etapas que estarán constituidas en este concierto. Muchas gracias por acompañarnos y le dejo en el uso de la voz a la doctora Marceli. Muchas gracias, con su venia, presidente. Pues muy buenas noches a todos. Reitero el agradecimiento a todos por darse un espacio hoy, ya sea de manera presencial y virtual, y acompañarnos en este estupendo evento. Las redes que se vinculan a través de las instituciones que tienen fines culturales y académicos, pues van entretejiendo los caminos que nos hacen unirnos y llevarnos por un camino mucho más amplio. Este es uno de los objetivos de las actividades sustanciales de nuestra benemérita institución y que esta noche toman forma con la presencia de la Universidad de Colima, de la Universidad de Guadalajara, de la Asociación Civil Arte Convergente, que junto con la benemérita institución que nos acoge, que nos da este bellísimo espacio, pues se pueden lograr estos frutos. Les voy a leer una breve semblanza del director del coro, que es el coro del Departamento de Música del Instituto Universitario de Bellas Artes en la Universidad de Colima. Ellos vinieron, expresamente para presentarse esta tarde, y su director, como ya lo ha dicho nuestro presidente, el maestro Rafael Martín del Campo Valle. Él estudió canto y pianoforte en la Escuela de Perfeccionamiento Olin Yolitzin con la maestra Irma González y Edison Quintana, respectivamente. Fue maestro en esta misma materia de entrenamiento auditivo bajo la tutela del maestro Luis Alfonso Estrada.
En 1990 se trasladó a la ciudad de Roma, en Italia, donde ingresó al Pontificio Instituto de Música Sagrada y en donde obtuvo las maestrías en canto gregoriano y dirección coral. Formó parte de la Schola Cantorum Romana y la Schola Gregoriana Romana, dirigidas por Giacomo Baroffio y Marco Cimagalli, en las cuales fue cantor y solista, participando en conciertos, conferencias y desempeños litúrgicos sobre canto gregoriano por Italia, Alemania, Suiza, República Checa y Corea del Sur. Del año 98 al 2007 fue vicemagister quoerorum de la Capilla Sixtina del Vaticano. Es fundador de la Schola Cantorum Guadalajarensis y desde febrero de 2007 forma parte del cuerpo académico del Instituto Universitario de Bellas Artes, en donde ha formado este coro bajo la idea de contar con un grupo coral y participar en los festejos del 75 aniversario de Colima, bajo su dirección, donde se cultivan y desarrollan el arte del canto coral y promueven la polifonía a capela escrita por grandes compositores, así como un gran repertorio acompañado vocalmente para los alumnos que integran este grupo. Seguidamente vamos a escuchar también en el arpa a la maestra Guadalupe Corona. Ella es egresada del Conservatorio Nacional de Música y del Victoria Conservatory of Music en Canadá. Cuenta con maestría en interpretación de música mexicana de concierto. Ha sido arpista principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Orquesta Sinfónica de San Luis. Se ha presentado como solista y en música de cámara en México y en el extranjero, participando también en el sexto y 13º Congreso Mundial del Arpa. En el ámbito académico también ha impartido cátedras en diversas instituciones académicas de prestigio. Ha destacado también por el rescate y difusión e interpretación de repertorio mexicano para arpa, impulsando proyectos como conciertos de música contemporánea, grabaciones, encuentros, así como obras completas, acompañamientos de materiales visuales, y además en la parte de la investigación es coautora del libro El arpa en México, obras para arpa de Melesio Morales y Julio Morales, publicado por el CENIDI. Y ahora tenemos una larga lista de participantes. Para tener una cercanía y apreciar un poco de manera más concreta, también tendremos la participación del maestro Eduardo Escoto Robledo, quien es miembro también de nuestra institución. Él es maestro en etnomusicología por la Universidad de Guadalajara, donde es profesor del Departamento de Música y también donde se desempeña en la Escuela Superior de Música Sagrada de Guadalajara. Actualmente es doctorando de Arte y Cultura, un doctorado interinstitucional. Cuenta con varias publicaciones, entre las que destacan libros como Aires de Guadalajara, Historia del órgano tubular, El ideal de una música genuina, colección encargada de Clemente Aguirre, y diversas participaciones en artículos, revistas especializadas, así como miembro fundador de varias asociaciones civiles enfocadas en el desarrollo de la cultura y la academia a nivel local, nacional e internacional. Así que después de este preámbulo y con su permiso, presidente, pues comenzaríamos a escuchar de viva voz los apuntes de apreciación de parte del maestro Eduardo Escoto Robledo, no sin antes pedirles un aplauso para inaugurar esta sesión. Muchas gracias, Bruno. Buenas noches a todos, es un gusto que esta casa esté llena de gente interesada en el arte, una iniciativa que ha requerido de muchos esfuerzos y que nos convoca alegremente el día de hoy, así es que a todos bienvenidos y sobre todo nuevamente muchas gracias. El título del evento, como lo habrán podido ver en los programas, Ritual y Sonoridad, un encuentro entre lenguajes polifónicos, y creo que esto demanda que empecemos precisamente por atender una idea concisa. ¿Qué es la polifonía? Porque va a ser el eje rector de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Cuando hablamos de polifonía, hablamos de una técnica y de una actividad artística
que en el caso de la música hace converger en una sola composición diferentes melodías, es decir, melodías que tienen diferencias en altura, ritmo, extensión de sus notas, van a sonar al mismo tiempo y el efecto tiene que ser concordante, coherente, armónico. Anteriormente la música, aunque se cantara a coro, tenía una situación en particular. Todos los miembros, si eran 8, 2, 34, cantaban lo mismo, la misma nota. Eso se llama monofonía. Y en el ámbito de la Iglesia Católica, hacia el siglo XI, particularmente en la Catedral de Notre Dame, empieza justamente en esta capital francesa a darse una serie de ejercicios para ver cómo se iba a lograr una sonoridad compuesta por melodías que iban a ser diferentes. Podríamos hacer un recorrido largo y minucioso de cómo la polifonía fue dando lugar con diferentes tipos de ejercicios, con diferentes tipos de procedimientos que incluso hoy se consideran inadecuados, porque a lo largo de 5 o 6 siglos de desarrollo aquello fue cambiando enormemente. Pero nos podríamos centrar en la parte que nos permita el día de hoy apreciar justamente lo que en este evento vamos a poder escuchar. Para ello me gustaría decirles que en la polifonía, desde el Renacimiento, y para eso estamos ya hacia el siglo XV y particularmente en el XVI como punto de esplendor, se manejaría una división de las voces mixtas, es decir, las masculinas y las femeninas. Y sabemos que todas las voces tienen una extensión. Habrá una nota más grave y una nota más aguda. Esto sucede de manera individual, pero luego también sucede de manera colectiva. Y se han hecho 4 grandes grupos en este sentido. Los más graves, ¿sí?, que tendríamos para el caso de los coros, donde están los tenores y barítonos, los tenores. Luego estarían los más graves, que serían barítonos y bajos propiamente, y esas serían las 2 voces masculinas. Entonces arrancaríamos bajos, más agudos los tenores, y luego están las voces llamados de alto. Las voces de alto son las voces femeninas más graves, posteriormente las sopranos. Tenemos 4 grandes grupos que van recorriendo todo el espectro que la voz humana, entre las diferentes condiciones, géneros y contexturas, puede precisamente alcanzar. Con esas 4 cuerdas, que así se denominaría técnicamente, se hacen composiciones en las que cada una de estas tiene un comportamiento distinto, y eso es lo que precisamente hace que tengamos lo que se denomina la polifonía. ¿Qué sucedería con esto? Puede haber texturas donde hay pequeñas diferencias, puede haber composiciones en las que se imite, donde una voz, quizá la más grave, como dijimos hace un momento, la de los bajos, establezca un tema que se ha imitado con cierta diferencia de tiempo por los tenores, una voz más aguda, y luego entre la voz de los alto, y así sucesivamente. Hay muchísimos tipos de procedimientos, porque esto, en lo elemental que se puede decir, da lugar a que la creatividad, o dio lugar a que la creatividad de los compositores se haya podido exponenciar, y que la música a nivel expresivo haya alcanzado cotas que no se conocían anteriormente. La primera aplicación y nacimiento de la polifonía en Occidente nace dentro del ámbito religioso, y propiamente para la llamada música litúrgica. En la música litúrgica está la ritualidad, es el ejemplo más claro de la ritualidad. Hablamos de que hay un ritual, no cuando hay una costumbre o cuando hay una tradición, cuando hay un evento que se tiene que hacer de manera inamovible, sin aceptar ningún tipo de cambio, una y otra vez. Y no por parte de quien lo ejerce, sino también de quien lo recibe, también de las condiciones. Ahí hablamos de un ritual. Y esta música polifónica tuvo como primer objetivo, y tuvo su desarrollo precisamente por la manera en la que se fue integrando a lo que fue durante muchos siglos el ritual más importante en Occidente, dentro del sistema de creencias, que sería el de la misa. Así que escuchamos en ese sentido una primera aparición de la polifonía y una primera aplicación de la misma. Me gustaría hablarles de la obra que vamos a escuchar el día de hoy, que es de Giovanni Pierluigi da Palestrina, del que se acaban de cumplir 500 años de su nacimiento el año pasado. Él nace en 1525 en Italia y muere en 1594. Compositor, organista, maestro de coro y polifonista. Él llevó precisamente la composición polifónica a un punto de esplendor que incluso sirvió de modelo para la reorganización de la práctica de la música religiosa en el seno del catolicismo mucho tiempo después. Hablamos del siglo XIX. Tenemos que
con Palestrina se sentaron las bases de la escritura polifónica. Hay un gran reto, sí, varias voces haciendo cosas diferentes, pero tienen que ser coherentes, pero hay un texto que se tiene que entender porque forma parte de un ritual. Entonces hay que cuidar la claridad, pero al mismo tiempo la calidad melódica. Si no, con fines de claridad, pues todo podría ser muy monótono, mesurado, extremadamente mesurado. Podría resultar lineal, cansado, árido, pero hay que darle riqueza sin que pierda la posibilidad de que se llegue a entender. Así que habrá una calidad melódica tanto individual, para cada una de las cuerdas, como les explicaba, pero también en el conjunto. En lo colectivo tiene que resultar interesante, tiene que resultar rico, tiene que resultar atractivo. Y hay que pensar que además en el marco de lo ritual tendría que estar siendo coherente con los espacios, los grandes espacios rituales donde estas prácticas se llevaban a cabo. La polifonía sacra encuentra con Palestrina nuevas cotas de entendimiento y comprensión del texto, de claridad, de prosodia, porque él sienta las bases para que este tratamiento del texto no caiga por necesidades musicales en procedimientos inadecuados, que no caiga justamente en acentos mal colocados, en extensiones innecesarias de las palabras, etc. La música así enfatiza el contenido del texto, lo modula o lo regula o lo transmite de la manera más adecuada según sea el caso. Para esto se tiene que considerar por parte del compositor el ritmo, la entonación, la articulación del texto que se va a musicalizar. Y bueno, Palestrina dejó un gran ejemplo en el legado que durante su vida pudo otorgarnos, que se compone por más de 100 misas, casi 400 motetes, 95 madrigales profanos y 49 madrigales sacros. Ya hablaremos de eso un poco más adelante, que son los madrigales. Porque lo que vamos a escuchar en primer término es, como no puede ser de otra manera, una misa. Es decir, las partes cantadas de una misa que Palestrina tuvo a bien componer sobre el texto que forma parte precisamente de este ritual que acabamos de comentar. En este caso vamos a escuchar la misa llamada Sine Nomine, quiere decir sin nombre. No está basada en una frase concreta, no está basada en la musicalización hecha previamente de alguna melodía profana, como era muy común en aquel siglo. Es una misa, porque sí, y está compuesta, nos dice el título, a 4 voces. Es decir, que hay 4 diferentes conjuntos melódicos que van a converger. Cuando pase el coro al frente, ustedes verán, van a decir, bueno, son 16, no 4, claro, son 4 grupos de 4, en este caso, los que se van a escuchar. Ahora, lo que tendremos es que no está basada, como les digo, en material preexistente, es toda original en su composición. Lo primero que vamos a escuchar, que corresponde a la parte de la misa inicial, es el Kyrie, donde van a escuchar sobre todo un manejo imitativo del contrapunto. Kyrie eleison, Christi eleison, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. La primera parte es muy viva, la segunda muestra un contraste de amplitud, ¿sí? Muchísima serenidad. Después vendrá un Gloria, que es una melodía muy lineal, muy recatada, que hace contraste con esa solemnidad mayúscula del caso anterior. El credo que escucharemos en tercer lugar es silábico, sobre todo lo que rescataría de ello. ¿Qué queremos decir? Que está enfatizada que habrá una sílaba del texto por cada nota de las que se van a cantar. Y eso le da un tipo de claridad y de movimiento muy impetuoso, fluido y cuidadoso con la prosodia. Escucharemos después un Sanctus, que lo tienen ahí en su programa. El Sanctus es imitativo. Ahí van a ver cómo hay una voz, un conjunto de voz que propone un tipo de melodía, y va a haber una imitación por una segunda agrupación y por una tercera y posteriormente por una cuarta. Tendremos después el Benedictus, imitativo también, amplio pero sereno, a diferencia del anterior. Y finalmente el Agnus Dei, el Cordero de Dios, claro, pausado, prosódico, pero les comparto que esta misa la escribió Palestrina con 2 opciones de Agnus Dei. Un segundo Agnus Dei está hecho para 5 voces. El coro se va a dividir de manera que habrá 5 agrupaciones que estarán cantando una polifonía todavía más compleja.
Esto pues se hacía comúnmente para, si había las posibilidades, se pudiera hacer ese número más complicado. En este caso el coro del Yuba nos va a ofrecer las dos versiones. Escucharemos primero el Agnus Dei a 4 voces y finalmente el que es a 5. Un ejercicio muy interesante, con un gran manejo de los recursos llamados contrapuntísticos, es decir, de esa interacción en la que se van a encontrar escrituras de melodías horizontales que en el conjunto nos van a ir dando como resultado esa armonía que esperamos de una composición hecha para un conjunto. Pues sin más preámbulo y volviendo a agradecer su presencia y su atención, quiero llamar al coro del Yuba dirigido por el maestro Rafael Martín del Campo Valle. Buenas noches. Buenas noches. A comenzar con esta misa pues, de Palestrina, ya el maestro Eduardo Escoto Robledo les explicó. Ahora nos toca a nosotros hacerla presente. El incipit de Gloria, normalmente entonado por el celebrante o el obispo. Gloria in excelsis Deo.
que el Gloria, el incipit del credo, viene entonado por el celebrante, digamos que estemos en una celebración de una misa, ¿verdad? Credo in unum Deum.
Oh,
como habrán de imaginar, esta sonoridad no se quedó, no pudo quedarse nada más en los ámbitos de la ritualidad, por eso llamamos a este evento, Polifonías de lo Ritual, a la sonoridad, porque el paso que tuvo paulatinamente al ámbito profano, a la música de todo tipo, que empezó a hacer uso de esta textura polifónica, pues evidentemente redefinió el curso que siguió la música occidental. Tendríamos en este caso que pues, los instrumentistas tomaban las partituras para coro y leían con los instrumentos las partes, y así se empezaba a generar una primera música polifónica de corte instrumental, desde luego en un primer momento de uso en la iglesia, pero pronto también empezó a tener un empleo en muy diferentes entornos en los que se quería ya también este tipo de riqueza. Instrumentos como el órgano, como los bajones, que eran instrumentos predecesores del fagot, pero sobre todo el arpa fue uno de los instrumentos en los que tanto en lo religioso como en lo profano se empezaron a utilizar para generar ese tipo de texturas polifónicas ahora en lo instrumental. Y el caso que vamos a tener esta noche es precisamente el de lo que hubiera podido haberse dado en torno a la utilización de aquella música que muchos empezaban a preocupar por anotar, porque aquellas danzas profanas, aquellos cantos que empezaban a ser del gusto popular, que incluso la aristocracia empezaba a ser suya, y ahí pensemos en el ámbito novohispano con hacendados, que todavía no llevaban ese nombre, con la aristocracia tanto urbana como rural, empezaban a interesarse por la música de este tipo y empezaban a pedir que alguien les copiara para que después, cuando contratasen algún servicio de músicos, pues les dijeran: sí, puedes tocar lo que sabes, pero también me gustaría que tocaras esto que ya he coleccionado. Y uno de esos casos es precisamente el de la colección que un aristócrata comerciante novohispano de nombre Joseph María García, que era un dueño de un embarcadero en el actual Estado de México, mandó confeccionar con una serie de piezas que le gustaban de muy diferentes tipos de influencia, pero destaca porque para haber sido confeccionada esta colección en el año de 1772 tiene muchísima influencia inglesa, al menos muchísima más de la que se esperaría en cuanto a danzas. Y lo más interesante de este manuscrito es que contiene una gran cantidad de indicaciones coreográficas. El documento de esta colección, encargada por Joseph María García en el año de 1772, es conocido en el ámbito musicológico como el manuscrito de Chalco, porque es justamente en esta región del Estado de México donde él tenía precisamente su fábrica, su hacienda, y donde se llevarían a cabo estos eventos. Es muy interesante porque, bueno, aparte de lo que hay inglés, hay también material de origen hispánico, hay material de origen francés, que también tendríamos, y además encontramos un gran sincretismo, es decir, esa unión de culturas dada en la selección de los materiales musicales, la búsqueda de ciertas danzas que tuviesen que ver con el entorno propiamente novohispano para formar parte de esta colección, y muy importante también el tipo de anotación que el copista terminó haciendo de aquellos nombres, porque no hablaba inglés, tampoco francés, y se presume además que conocía algo de náhuatl, de manera que, por ejemplo, la manera en la que había una danza que se llamaba Black as Coal, negro como el carbón, terminó transcribiéndola como el Tlaxacole, que le sonaba de alguna manera a náhuatl. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Yameco, que es el nombre que daban los ingleses a los habitantes de Jamaica, y él la puso como directamente Jamaico, con X, como si fuera también náhuatl, o el caso del Jack Latin, y que en este caso él puso el Caclatín, porque era la manera en la que le sonaba. Y así están transcritas estas danzas.
Están únicamente transcritas las partes melódicas, algunos presumen que es para violín, no hay en realidad ninguna indicación, pero a lo que quiero referirme es que lo que está escrito es la melodía de tipo monofónico, pero en la práctica seguramente jamás se limitó a eso. Eso servía de guía para que los instrumentistas que recibían o tenían acceso momentáneo a aquella colección, al manuscrito de Chalco, pues le pusieran la parte polifónica, le pusieran la parte armónica, toda esa base, y junto con los danzantes pues diera lugar eso a toda una práctica de los famosos saraos de finales del virreinato. En ese caso vamos a escuchar una serie de piezas que están tomadas precisamente de este manuscrito de Chalco, que como les digo procede del año 1772, y en este caso serán las piezas La Cereza de Black Jock, el carrillón Durkheim y las tubas over hills, que en realidad el término es There was surf over the hills, pero le puso ahí las tubas porque pues así le sonaba al transcriptor y de esa manera se concretó este sincretismo. Les recuerdo que en el momento en que escuchemos esto en el arpa, ya de manera pues de polifonía instrumental, es porque la ejecutante, la arpista, se dio a la tarea de tomar esa melodía y hacer toda esa recreación, justamente para que tuviera ya ese carácter como seguramente se hizo en todo momento. Así es que vamos a escuchar a continuación a la maestra Guadalupe Corona, arpista de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Muy bien, y para terminar esta especie de recorrido que hemos hecho sobre puntos muy elementales de la polifonía y de su presencia en diferentes propuestas musicales, vamos a volver al caso de la música de Palestrina, pero en este caso con algo profano. Sería el caso de un madrigal. Los madrigales fueron composiciones polifónicas que se empezaron a hacer precisamente para que poemas que no fueran propiamente religiosos, de toda índole, que iban desde pastoriles, que iban desde costumbristas, eróticos, etcétera, pudieran tener un tratamiento también de orden polifónico. En ese sentido nacen los madrigales, justamente. Y lo que vamos a escuchar es un madrigal, como les decía, de Palestrina, que lleva por título La ver la aurora, que si dolce Laura. Es un madrigal a 4 voces y está basado en un poema del poeta latino Petrarca, que hace referencia justamente al hecho de que el poeta, como ser sensible, se encuentre contemplando el amanecer, contemplando precisamente la salida del sol. Para esta noche, aunque no está escrito así, se ha preparado lo siguiente. El coro de Yuba va a volver a participar, pero en este caso al arpa, la maestra Guadalupe Corona va a acompañarlos con la ejecución de lo que se llama el bajo continuo. El bajo continuo es una práctica que se realizaba donde un instrumentista lee el contenido de la obra y hace una propuesta de desarrollo armónico. Muchas veces el autor justamente lo ponía, dejaba las indicaciones para que se hiciera sobre ello un tratamiento, una improvisación, y en este caso pues la maestra Corona ha tomado la partitura, se ha puesto a trabajar en ello y realizará una melodía polifónica que tenga ese mismo contenido armónico que están cantando en este caso los coristas, y de esa manera tendremos una práctica de tipo de bajo continuo que unirá justamente lo instrumental con lo vocal. Así es que escucharemos nuevamente al coro de Yuba, en este caso acompañado por la maestra Corona.
Qué gusto de oírlos, qué gusto de tenerlos a todos ustedes con nosotros en esta, la Casa de la Benemérita, que es la casa abierta a la comunidad y que a partir de la ciencia, la cultura y el arte trata de llegar a nuestra identidad y a fortalecer los lazos que nos hacen ser una sociedad. Una forma de agradecer a este distinguido grupo, encabezado por el maestro Rafael Martín del Campo, y además de este distinguido grupo de jóvenes virtuosos que hoy nos han hecho favor de deleitarnos, y desde luego con la excelsa participación de la maestra Guadalupe Corona, les damos a todos ustedes las gracias a nombre de la institución y desde luego a nombre de todas las personas que hemos asistido a deleitarnos en este espacio. Por ello, una forma de agradecer es al menos que acepten, por favor, el reconocimiento que esta institución otorga a quienes han participado y han contribuido al desarrollo de la ciencia, la cultura y el arte. Por ello, a nombre de esta institución y bajo la siguiente descripción: Arte Convergente, Academia de Cultura e Historia de Arte, Asociación Civil, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, otorgan la presente constancia al maestro Rafael Martín del Campo por su valiosa participación como director del coro del Departamento de Música de la Universidad de Colima y en el evento ritual y sonoridad que han participado y que nos han hecho el favor de asistir y deleitarnos con su participación. Este encuentro entre lenguajes polifónicos fue llevado a cabo en abril del 2026, con el cual nos hicieron rescatar a las niñas y los niños que llevamos dentro en esta fecha particular, que es el 30 de abril, y firma las asignaciones por su servidor y por la doctora Jessica Marceli Sánchez con esta representación. Muchísimas gracias, maestro Rafael, por su generosidad y extensiva a todo el grupo que han participado. Estamos muy complacidos de haberlos tenido en esta su casa. Por favor. La entrega es en orden de aparición de este evento, así que en los mismos términos se hace la entrega del reconocimiento en forma de constancia a la maestra Guadalupe Corona. Disfrutamos mucho su participación y con el precedente ilustrativo del maestro Eduardo Escoto, pudimos disfrutar doblemente con todos los contenidos de esta información. Recíbalos y nos hace favor. Al maestro Eduardo Escoto Robledo, que ha contribuido de forma muy importante a darnos una descripción y una traducción que nos hizo contemplar y disfrutar más cada uno de los elementos que constituyeron este mosaico polifónico, si el término es viable en este proceso de aprendizaje. Así que agradecemos igualmente que haya contribuido a que este preámbulo pues, nos ampliara el panorama para disfrutar con mayor magnitud las obras que hemos disfrutado esta noche también. Muchas gracias, maestro. Desde luego no podía faltar un reconocimiento representativo para este virtuoso grupo, así que a nombre de esta benemérita institución, en el marco de las actividades que se convocaron para este ritual y sonoridad, un encuentro de lenguajes polifónicos, hacemos la entrega a todo el grupo para su propio historial del coro del Departamento de Música de la Universidad de Colima, y les agradecemos enormemente además todo el esfuerzo, porque ellos se trasladaron desde la ciudad de Colima para estar hoy el día de hoy con nosotros. Así que apreciamos mucho este esfuerzo y cuentan con esta casa abierta para sus expresiones creativas con todo gusto siempre. ¿Lo recibe usted, me indica, maestro? No podía faltar el reconocimiento
simbólico, pero también en una demostración de nuestro reconocimiento a su calidad humana, a su entusiasmo y a su vinculación y compromiso con la creatividad desde una postura abierta, el esfuerzo que ha hecho y que nos ha permitido contemplar este espacio a la autora Jessica Marcelo. La apreciamos y valoramos enormemente este esfuerzo, que haya sido el vehículo y el mecanismo para poder disfrutar y estar todos juntos en esta noche. Muchas gracias, doctora Marcelo. Un deseo mucho de la voz para que haga lo correspondiente al protocolo del cierre de la sesión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por deleitarnos con sus voces. Coincido y reitero lo que el doctor ha mencionado. La música es un vehículo y creo que ahora nos transportó y nos conectó con este niño interno. Así que muchas gracias, Guadalupe. Para mí el arpa es uno de los instrumentos que más valoro, y en esta noche espero que todos les haya gustado. Y además la última pieza, como bien lo mencionaba el maestro Escoto, una pieza única, porque fue a partir de, bueno, de manejar la partitura y apropiársela para esta noche y para todos ustedes. Así que muchas gracias por ese enorme regalo. Gracias de nuevo a todos los que nos acompañaron. Reitero lo que dice, lo que ha mencionado el presidente: sientan esta casa como su casa, una casa que siempre está abierta con actividades culturales y académicas, y bueno, siempre de entrada abierta para todos ustedes. De la misma manera, agradezco mucho la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, pues, expresidenta de esta institución, al doctor Julio Alejandro Santillán Serra, expresidente, al diputado Tonatio Bravo Padilla, me parece que está de manera virtual, y a la cónsul honoraria de Alemania, Heike von Hayden, que siempre tengo problemas con la pronunciación, pero valoramos mucho su presencia esta noche. Muchas gracias. Así como al presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, José Luis Esquivel. Muchas gracias por acompañarnos también esta noche. Muchas gracias a todos. Espero que podamos convivir un poco más. Después los invitamos a un pequeño refresco que tenemos para ustedes. Y sin más preámbulos, cedo el uso de la voz. Bueno, agradezco también, reitero el agradecimiento a esta vinculación de instituciones que hacen posible estos eventos con la Benemérita Sociedad de Geografía, que ustedes saben es la primera en América Latina, la cuarta a nivel mundial, solo precedida por París, Londres y Berlín. Así que bueno, creo que es una institución que merece seguir así con vida. Así que muchas gracias, y sin más cedo el uso de la voz a nuestro presidente. Muchas gracias, doctora Marcelo. Antes de la clausura de este evento, me permito recordarles e invitarles a que consulten la agenda de actividades que tenemos en el plano académico, cultural y creativo de esta benemérita institución. Mes por mes estamos, de hecho ya está la agenda del próximo mes de mayo, ya a partir de mañana que inicia este mes. Así que tendremos un programa muy nutrido entre la fecha inmediata, a propósito de los tiempos próximos en nuestra ciudad. Es el conversatorio y el coloquio sobre fútbol y sociedad el día 5 de mayo, que será en muchos espacios. Para nosotros sí, están invitados para evaluar y conversar sobre este tema desde el punto de vista antropológico, social, y las implicaciones que tiene, pues uno de los deportes que tiene más impacto hoy por hoy en todo el mundo. Así que también tendremos en el mes de mayo la Cátedra Latinoamericana Valentino Las Farías, que está también ya anunciada, y una serie de eventos que esperamos que ustedes nos sigan acompañando, porque ustedes forman parte del objeto social de esta institución. De tal manera que siendo las 8:20 de la noche, y con el placer de haber estado con ustedes y recibirlos como anfitriones, y a todos ustedes también que nos han acompañado, declaramos clausurada este concierto y con la gratitud para todas las personas que han participado en él.
Muchísimas gracias y muy buena noche y los invitamos a seguir en esta ágora que es de su casa.